Hola a todos, mi nombre es Eric Grimaldo. Hoy vamos a hablar de la práctica número 8. La práctica número 8 lleva por nombre diseño de un amplificador por emisor común. Diseño de emisor común nos dice que usamos un transistor 2N3904, lo que usamos en la práctica anterior, una resistencia de 22 kilo ohms. Esta es la teoría preliminar. Y nos vamos a pasar directo al paso 7, digo, al procedimiento. Implementar el circuito amplificador de la figura 17. La figura 17 es esta. Nosotros ya resolvimos el circuito anteriormente en Multisim. Y aquí está el circuito. Trae una fuente de 12 volts, una fuente de tierra, una resistencia de 120 kilo ohms, una resistencia 2 de 22 kilo ohms, resistencia 3 de 10 kilo ohms, resistencia 4 de 330 ohms, resistencia 5 de 1.2 kilo ohms y la resistencia 6 de 10 kilo ohms. Esta, más adelante en el desarrollo de la práctica, se modificará a 5, pero esto ya sería casi al final. También tenemos tres capacitores. Dos son de 47 microfaradios y uno de 100 microfaradios. También tenemos acá otra fuente de tierra y nuestro transistor 2N3904, como nos lo indica al inicio de nuestra práctica. Lo primero que nos dice es que midamos el punto de operación tomando la lectura de los siguientes voltajes en corriente directa con el multímetro digital. El voltaje de entrada, el voltaje de colector, voltaje de base y el voltaje de emisor. Primero iniciaremos con el voltaje de base de 1.75 volts. Aquí está 1.75. Ahora calcularemos el del colector. El del colector es de 1.75 volts y el del emisor, aquí hay un error porque no ha iniciado, 4.89, como le indica el colector, 4.89, y falta el del emisor. Uno punto ciento dos volts, 1.1 volts. Y luego dice que observemos que se cumplen las siguientes condiciones. El voltaje de base es igual al colector sumándole 6. Voltaje de base es 1.75 y si le sumamos al emisor el 0.6 nos da básicamente lo mismo. Variaría algo mínimo. Y nos dice que el voltaje de colector es mayor que el voltaje de base. El voltaje colector es mayor que el de base, se cumple. Voltaje colector es mayor al voltaje de emisor, también se cumple. Y voltaje de colector es menor al voltaje de entrada. Sí, se cumplen todas las funciones. Pasamos a ajustar las escalas del osciloscopio. Esta captura que tengo aquí es del punto 6.
que tomamos las amplitudes, los voltajes pico a pico. Le hago zoom para que lo puedan ver mejor. Pero aquí nos dice que conectemos nuestro osciloscopio y, y nuestro generador. Este sería a la Tierra. Sería a la entrada de nuestro capacitor. Aquí. Y el punto 2 está un poco grande. Sería aquí. Y ahora conectaré nuestro generador. El generador va aquí. Y este lo conectamos aquí. Vemos nuestra gráfica. Y que los dos quedan en la misma escala. Y acomodamos las posiciones, que las dos quedan en la misma posición también. Ahí está. Para esto antes me faltó indicar que el generador ya lo acomodé a una frecuencia de 5 kHz y una amplitud de 100 milivolts, voltaje pico a pico, lo que suman 200. Y ahora sí, regresamos a nuestro osciloscopio. Aquí nos dice que tiene aproximadamente, cada rayita de cada cuadro de 5 aproximadamente tiene uno aproximadamente, y un voltaje pico a pico de 100. Y aquí lo vamos a ver mejor. El voltaje máximo, mínimo, aquí está el máximo, es de 99.9 en el canal 1, y que es el amarillo sería el de entrada. Y aquí está el azul, que es 1.33 volts, es la altura, como lo había dicho, 1.3 aproximadamente. Y regresamos a nuestro documento.
Y aquí está 99.9 milivolts y 1.33 volts, como lo decía en nuestro osciloscopio. Y aquí están las capturas de ambos canales, 1.33 y 99.9. Otro, otro paso es que midamos, agregamos una resistencia de 10 kilo ohms entre los puntos A y B y tomamos lectura del osciloscopio, lo cual también aquí ya había hecho, agregando nuestra resistencia. Mm, Para esto hay que quitar esta. Agregamos una resistencia, colocando ahí, conectamos y pues vamos a medir el voltaje en la entrada, pero esta vez en la alterna, 70.711 milivolts, como lo indiqué aquí arriba, 70.711 milivolts, y ahora en la salida. Y 40.014 milivolts, también fue lo que tenía aquí en mi documento. Continuamos, retiramos la resistencia de 10, en las capturas. Nos dice que retiramos la resistencia y lo colocamos como lo teníamos anteriormente, pero ahora el multímetro sería acá. Lo, lo coloco como estaba. El multímetro sería acá, la punta positiva, aquí, y medimos 950.600. Está variando un poco, pero es una captura de las que puse aquí, 950.507, y aquí sería 950.7 milivolts. Milivolts. Y ahora que cambiamos la carga de 10 por una de 5 kilo ohms, y igual corremos nuestro circuito 634.712. Y nuestra captura fue lo que pusimos, 634, varió un poquito. Aquí le puse 634, 695, 634.95 milivolts. Y
Subrayamos nuestro resultado. Y eso sería todo de mi parte. Esta fue la práctica número 8 y mi nombre es Eric Grimaldo.